Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la energía en Argentina. Para eso vamos a analizar un informe llamado La trama energética en Argentina y oligarquía monopólica. Uf, suena intenso. Sí, poco. Básicamente vamos a ver cómo las empresas, las familias y los recursos energéticos se combinan para crear, bueno, una red de poder, una red que define quién controla la energía en Argentina. Interesante. Argentina tiene una variedad increíble de recursos, ¿no? Empezando por las represas hidroeléctricas en la Patagonia. Después tenés las centrales térmicas que usan petróleo, carbón y gas natural. Y ni hablar de Vaca Muerta, esa reserva gigante de shale gas y tight gas. Claro, Vaca Muerta pone a Argentina en el mapa energético mundial. Impresionante. Pero volviendo al informe, ¿qué significa exactamente oligarquía monopólica? Bueno, imagínate un grupo pequeño de familias y empresas que controlan gran parte del sector energético. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, los Pérez con Pank, los Roca con Techint o los Bulgeroni con Pan American Energy. Ah, ya veo. ¿Y esa concentración de poder cómo afecta a la gente común? Bueno, pensá en las tarifas de luz y gas. Si una sola empresa controla la distribución, ¿qué poder de negociación tiene el consumidor? Entiendo. Es como un monopolio. Exacto. Y esto genera un montón de preguntas sobre transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo sabemos que las decisiones se toman pensando en el bien común? Claro, la gente puede sentir que los intereses de unos pocos se imponen sobre las necesidades de la mayoría. Es una preocupación válida. Y para entender cómo llegamos a esta situación, tenemos que mirar un poco la historia. Antes de los años 90, la mayoría de las empresas energéticas eran estatales. ¿Y después qué pasó? Bueno, con las privatizaciones, el sector se abrió a la inversión privada. Ahí es donde entran empresas como EDF y Total Austral de Francia o las locales Pampa Energía y AES, ¿no? Exactamente. Y Pan American Energy de la familia Bulgeroni también creció mucho en esa época. Es decir, pasamos de un modelo estatal a uno dominado por empresas privadas. Sí, y este cambio tuvo consecuencias. Algunos dicen que trajo inversión y modernización, pero otros argumentan que las tarifas subieron demasiado y que el Estado perdió control sobre un sector estratégico. O sea, la privatización tuvo sus luces y sombra. Totalmente. Y para entender mejor este panorama, tenemos que mirar más allá de las empresas. ¿A qué te referís? Hay otros actores que juegan un rol importante, como los sindicatos. Los sindicatos. ¿Qué influencia tienen en la energía? Bueno, en Argentina los sindicatos energéticos son muy poderosos. Pensemos en el sindicato de Luz y Fuerza, por ejemplo. Tienen una gran capacidad de movilización y pueden presionar para conseguir mejores salarios y condiciones para sus afiliados. Interesante. ¿Y eso cómo afecta al sector energético en general? Bueno, esos beneficios para los trabajadores pueden aumentar los costos de las empresas y al final esos costos se trasladan a las tarifas que pagamos los consumidores. Ya veo. Entonces, los sindicatos también forman parte de esta trama compleja que define el acceso a energía. Exacto. Y no podemos olvidar a otro grupo con un rol particular, los grupos especializados en tecnología nuclear. Tecnología nuclear en Argentina. Sí, Argentina tiene una larga trayectoria en energía nuclear. Y estos grupos, algunos ligados a entidades estatales, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, tienen un conocimiento técnico muy específico. ¿Qué implicaciones tiene esto en el panorama energético? Bueno, la tecnología nuclear es un tema que genera debate. Por un lado, ofrece la posibilidad de generar mucha energía sin emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otro lado, hay riesgos de seguridad y la gestión de los residuos radiactivos que preocupan a la sociedad. Entiendo. Son temas complejos que hay que analizar con cuidado. Sin duda. Y además, la participación de estos grupos tecnológicos en un sector tan estratégico como el nuclear plantea interrogantes sobre la transparencia y la posibilidad de conflictos de interés. O sea que además de las empresas y los sindicatos, también tenemos que considerar estos grupos tecnológicos especializados. Exacto. Y para completar el panorama, no podemos olvidar la dimensión internacional. Ahí está la conexión con la geopolítica, ¿no? Exactamente. Argentina se inserta en un mundo donde la energía es un factor clave en las relaciones de poder entre los países. Parece que esto se pone cada vez más interesante. Sin duda. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a explorar justamente esas conexiones internacionales. Buenísimo. No se lo pierdan. Bueno, sigamos con nuestra charla sobre la energía en Argentina. Dale. Me quedé pensando en la privatización del sector energético. Paz. ¿Fue algo positivo o negativo para el país? Es un tema complejo, ¿eh? Hay argumentos para ambos lados. Claro. Algunos dicen que la privatización atrajo inversiones, modernizó la infraestructura, mejoró la eficiencia, Ajá. pero otros argumentan que las tarifas subieron muchísimo, que el acceso a la energía se volvió más desigual y que el Estado perdió control sobre un sector clave.
Es como un tira y afloja entre la eficiencia del mercado y la necesidad de asegurar que todos tengan acceso a la energía. Exactamente. Y ahí es donde la geopolítica entra en juego. Geopolítica. Sí, la energía siempre ha sido un factor importante en las relaciones de poder entre países. Pensemos en las alianzas de empresas argentinas con gigantes internacionales, la competencia por recursos como el gas de vaca muerta. Claro. Claro, incluso cómo la energía se usa como herramienta de poder e influencia. Hablando de eso, mencionaste la creciente influencia de China en Argentina. ¿Podrías contarnos un poco más? China se ha convertido en un actor clave en la economía global, Sí, eso es evidente. y su interés por América Latina, incluyendo Argentina, es cada vez mayor. Y en el sector energético. En energía, su presencia se ve en inversiones, en proyectos de generación eléctrica, transporte de energía, Ya. incluso en tecnología nuclear. O sea, buscan asegurarse el acceso a recursos energéticos. Exacto. China necesita asegurar su suministro energético a largo plazo y Argentina tiene mucho que ofrecer. Ya veo. ¿Y cómo ven otros países como Estados Unidos esta creciente presencia china? Estados Unidos, que históricamente ha sido la potencia dominante en América Latina, observa con atención. Claro. Hay una competencia geopolítica en juego y la energía es una ficha fundamental. Energía como herramienta de poder. Exactamente. Y Argentina, con sus vastos recursos energéticos, está en el centro de esta dinámica. Volviendo a lo local, ¿cómo afecta todo esto a la gente común? A los que pagamos las facturas, digamos. Esa es la pregunta clave. Al final, las decisiones que se toman en el sector energético impactan en la vida de todos. Claro. El costo de la electricidad, la disponibilidad de gas, la calidad del servicio, todo eso afecta el bolsillo de la gente y su calidad de vida. Y me imagino que la falta de transparencia y la influencia de esos grupos de poder generan desconfianza. Por supuesto. La gente siente que las decisiones se toman en beneficio de unos pocos, no del interés general. Es un panorama complejo, donde se mezclan la economía, la política, la geopolítica. Sin duda. Y el futuro del sector energético argentino depende de muchos factores. La economía global, las decisiones políticas, la capacidad de atraer inversiones. Y en ese contexto, ¿qué papel juega la transición hacia energías más limpias y renovables? La transición energética es un desafío global. Argentina tiene un gran potencial en renovables, como la solar y la eólica. Sí, he oído hablar de eso. Pero la inversión en esas tecnologías aún es insuficiente. ¿Y qué pasa con la energía nuclear? La nuclear es un tema que genera mucho debate. Entiendo. Por un lado, es una fuente de energía de base sin emisiones de gases de efecto invernadero. Ajá. Pero por otro lado, hay que considerar los riesgos de seguridad y la gestión de los residuos que preocupan a la sociedad. Entonces hay que analizar cada fuente de energía con mucho cuidado. Exacto. No hay soluciones fáciles. Lo importante es que las decisiones se tomen con transparencia, participación ciudadana y una visión a largo plazo. Hablando de decisiones, el informe menciona el fenómeno de las puertas giratorias. Sí. Donde exfuncionarios del gobierno pasan a ocupar puestos en empresas energéticas y viceversa. Es un tema que genera dudas sobre la independencia de las decisiones. Ok. Cuando alguien pasa del sector público al privado o al revés, existe el riesgo de que sus decisiones estén influenciadas por intereses personales o corporativos. Un posible conflicto de intereses. Exacto. Y esto no es exclusivo del sector energético, es un problema que vemos en muchos ámbitos. Y el informe también menciona la influencia de los sindicatos en el sector. Los sindicatos tienen un papel importante en cualquier sector y la energía no es la excepción. Claro. En Argentina, los sindicatos energéticos son muy poderosos. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, en teoría, los sindicatos deberían defender los derechos de los trabajadores. Sí, por supuesto. Pero a veces esa influencia se usa para obtener beneficios para el propio sindicato, incluso si eso perjudica el interés general. Ya veo. Y este riesgo es mayor en sectores estratégicos como la energía. Interesante. ¿Y qué pasa con los grupos tecnológicos especializados en el sector nuclear? La tecnología nuclear es un área muy específica. En Argentina hay grupos de expertos que se dedican a su desarrollo, la operación de reactores, la gestión de residuos. Y esos grupos son independientes del gobierno. Es una pregunta importante. En muchos países, la nuclear es un asunto de seguridad nacional, bajo control del Estado. Ajá. En Argentina, la situación es más compleja. Hay entidades estatales como la CNEA, pero también participan empresas privadas y grupos de investigación. Una mezcla de actores públicos y privados. Exacto. Y esto genera debate sobre cuánto control debería tener el Estado sobre esta tecnología. Bueno, hemos cubierto muchos aspectos de la trama energética argentina. ¿Hay algo más que quieras destacar? Creo que lo importante es recordar que la energía no es solo un sector económico más. Es cierto.
Es fundamental para el desarrollo social, la calidad de vida y la soberanía de un país. Una reflexión muy importante. Sin duda. Las decisiones que se tomen en este sector impactarán profundamente en el futuro de Argentina. Ya exploramos las empresas, las familias, los sindicatos, hasta la tecnología nuclear en Argentina. Uf, sí, un recorrido bastante completo. Pero ahora quiero entender cómo todo esto encaja en el panorama global. ¿Cómo se posiciona Argentina en esa geopolítica de la energía que mencionabas? Buena pregunta. Acordate que las decisiones que se toman a nivel nacional en el sector energético no están aisladas del mundo. Claro, todo está conectado. Exactamente. Pensemos en las alianzas de empresas argentinas con esos gigantes internacionales, o la competencia por recursos como el gas de vaca muerta. Incluso, cómo la energía se usa como herramienta de poder entre países. Hemos visto ejemplos de todo eso, sí. Claro. Para entender estas dinámicas, es útil el concepto de geopolítica energética. Geopolítica energética suena complejo. En el fondo, analiza cómo la energía influye en las relaciones de poder entre los estados. Ya veo. ¿Y en Argentina cómo se ve eso? ¿Algún ejemplo concreto? Claro, tomemos la relación con China, por ejemplo. China. Un actor global cada vez más importante. Exactamente. En las últimas décadas, China ha aumentado su presencia en América Latina a través de inversiones, en infraestructura, en energía, en sectores estratégicos. Y en Argentina, ¿cómo se traduce esa influencia en el ámbito energético? Bueno, China busca asegurarse el acceso a recursos para su economía. Claro, su economía no para de crecer. Exacto. En Argentina ha invertido en proyectos de generación eléctrica, transporte de energía, incluso en tecnología nuclear. O sea, diversificar sus fuentes y asegurar su suministro a largo plazo. ¿Y qué opinan otras potencias como Estados Unidos de esta presencia china? Estados Unidos observa con atención la expansión de China. Claro, históricamente han tenido mucha influencia en la región. Exactamente. Hay una competencia geopolítica en juego, y la energía es clave, La energía como un campo de batalla. podríamos decirlo así. Y Argentina, con sus recursos, está en una posición privilegiada, pero también desafiante. Es un juego complejo. ¿Y Europa qué rol juega en todo esto? Europa también busca diversificar sus fuentes de energía, especialmente después del conflicto en Ucrania, que expuso su dependencia del gas ruso. Entiendo. Argentina, con su potencial en gas natural, podría ser un proveedor interesante para Europa. Interesante. La crisis energética global abre nuevas oportunidades para Argentina. Sí, pero para aprovecharlas, Argentina necesita desarrollar su infraestructura, atraer inversiones y ofrecer un marco regulatorio estable y transparente. No suena fácil. No lo es. La competencia es fuerte y Argentina necesita una estrategia clara. Hablando de estrategia, el informe menciona la importancia de una política energética nacional. ¿Qué significa eso? Implica definir objetivos claros para el sector, prioridades de inversión, promover la eficiencia energética, fomentar las renovables y asegurar el acceso a la energía para todos los ciudadanos. Una visión integral y estratégica del sector, más allá de la política o los intereses de grupos específicos. Exactamente. Una política energética nacional debe estar orientada al bien común y al desarrollo sostenible del país. Un gran desafío, pero crucial para el futuro de Argentina. Sin duda, hemos visto un panorama complejo con muchos actores, intereses y tensiones. Sí, pero también el enorme potencial de Argentina para ser un jugador relevante en el mundo energético. Exactamente. Queda mucho por debatir y por hacer, pero la sociedad debe estar informada y participar en la construcción de un futuro energético más justo, sostenible y soberano para Argentina. As Argentina navigates the transition to a more sustainable energy future, the question remains: how can the nation balance economic development with the need for greater transparency, equitable access to energy resources, and environmental responsibility? Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.